Cuando los conocimientos adecuados llegan, se descubre que la historia humana, antigua y original, fue profundamente diferente y sobrenatural. Durante siglos hemos aprendido a interpretar los mitos como meras fantasías y en el mejor de los casos se valora su riqueza simbólica. En consecuencia, el alma percibe que algo no encaja, que algo importante falta. Sus raíces con un pasado olvidado. Se desconecta gradualmente o busca respuestas en religiones que aún conservan vestigios reales de nuestras crónicas remotas. Pero, ¿y si te dijera que múltiples científicos, investigadores independientes y expertos en múltiples áreas de la ingeniería están reuniendo abundante evidencia para componer y respaldar una versión de la historia más completa, justa y satisfactoria que pueda explicar este pasado tan extraordinario? En este video vamos a profundizar de manera muy sencilla en los numerosos mitos del diluvio, la extrema longevidad de los gobernantes antediluvianos y sus rastros indudables de tecnología avanzada. Y vamos a abordar con detalles la teoría científica del gran cataclismo que azotó la Tierra hace 12.000 años atrás, destruyendo todo a su paso, y su increíble relación con un símbolo que fue dibujado por todas las culturas durante el Gran Fin, interconectándolas. Además, revelaremos nombres de los posibles refugios subterráneos que nuestros antepasados utilizaron para sobrevivir durante milenios. No olvides que si el destino cósmico te trajo hasta aquí, es porque estás preparado para la revelación, las memorias ancestrales que hoy emergerán de las profundidades. Bienvenido a El Legado Sumergido. Hace 2400 años, Platón sugirió que las fuerzas naturales luchan por derribar a una civilización cuando ésta alcanza un punto de desarrollo determinado, obligándola a recomenzar y reconstruirse manteniendo una parte de los conocimientos antiguos. Grabadas a fuego en lo más recóndito de la psique humana y consideradas con un patrón universal, cuantiosas historias de una gran catástrofe global que desafió a la humanidad anterior perduraron durante miles de años, viajando a bordo de la tradición oral, los templos, los símbolos y los libros sagrados. En la antigua Sumeria se recoge que 8 reyes primordiales superlongevos reinaron durante 241.000 años. Sin embargo, Enlil, señor de la tormenta y del viento, cansado del bullicio y la multiplicación de la humanidad, decide exterminarla con un diluvio total. Enki, divinidad del conocimiento, advierte a su sacerdote Ziusudra y le ordena construir un barco, salvaguardar a los animales y repoblar la tierra. Tras este cataclismo, la duración de los reinados y la longevidad se redujeron en un 98%, pero gigantes como Gilgamesh y Humbaba sobrevivieron al cataclismo. Los primeros patriarcas antediluvianos de la mitología bíblica, como Adán, Enoc y Noé, alcanzaron largas vidas de entre 350 hasta 900 años, demostrando un paralelismo evidente en cuando Yahvé se harta de la maldad humana y la iniquidad de los gigantes Nefilim. Dispone un diluvio y decreta la reducción de la longevidad en un 90%. No obstante, Noé consigue superar la calamidad y repoblar la tierra. Algunos gigantes sobrevivieron y formaron pueblos guerreros como los Emim, Anakim, Rephaim, Giborim y Samsumim. En la mitología nórdica, por otra parte, el gigante primigenio Ymir es asesinado por los dioses Odín, Vili y Ve. Su sangre cubrió la tierra, ahogando a todos los gigantes de hielo que descendieron de él. Pero de esta gran inundación sobrevivieron 2, Bergelmer y su esposa,
quienes resistieron a bordo de un arca y repoblaron las tierras de Jotunheim con una nueva estirpe de gigantes. Estas criaturas se convertirían en los enemigos de los Aesir de Asgard, los dioses, y lucharían contra ellos. Esta lucha arraigada se extiende hacia los gigantes y titanes de la mitología griega, que de igual modo mantienen disputas contra los dioses del Olimpo. Irritado por la corrupción humana, Zeus provoca un diluvio devastador del que solo Deucalión y su esposa Pirra sobreviven en un cofre o arca, gracias a la advertencia de Prometeo, el gran benefactor de la humanidad, finalizando la Edad de Oro, que estuvo siendo gobernada por 3 reyes muy antiguos, Perifas, Ojigas y Acteus. Esta Edad de Oro también yace descrita en la mitología egipcia como Sep-Tepi, en el famoso Canon Real de Turín, una época de armonía y orden divino en el que los dioses gobernaron sobre su tierra. Entre ellos se encontraba Tot, para algunos maestro de la Atlántida, quien de acuerdo con los registros habría vivido durante 7.726 años. Más tarde le sucedieron los semidioses Shemsu-Hor durante 23.200 años, hasta que se le entregó el trono a los hombres, quienes reinaron durante 50 a 90 años. A pesar de que en la mitología egipcia no se revele un diluvio universal, se cree que el mito de la Atlántida puede estar relacionado, ya que según Platón y otros autores, esta historia fue revelada a Solón por sacerdotes eruditos de Egipto. En la mitología china, los gobernantes superlongevos antediluvianos de la Edad de Oro fueron los llamados 3 Augustos y 5 emperadores. Uno de ellos gobernó durante 45.600 años. Mientras que en los escritos hindúes es un hombre superlongevo llamado Manu Vaivasvata, quien a petición del dios Vishnu construye una embarcación para salvarse de un gran diluvio natural y repoblar la tierra. Como podemos comprobar, estas crónicas preservadas dibujan un panorama de tiempos arcaicos, pero muy complejo, donde se puede situar por fin todo este gran compendio multicultural de evidencia de tecnología avanzada en Egipto, Perú, Bolivia, México, Líbano, Turquía, China y Japón. Muchos de estos ejemplos presentan signos de erosión y degradación profunda, y de una reconstrucción muy posterior, como si las ruinas hubiesen sido encontradas, restauradas y reutilizadas. Entonces los templos y estructuras antediluvianas son fácilmente reconocibles porque no existen registros de cómo, cuándo y por quiénes se construyeron. Además de que no parecen haber sido realizados por y para personas de nuestro tamaño. Los lugareños dicen que Baalbek fue construido por Caín, hijo de Adán. La estela del inventario nombra a Isis como señora de la pirámide, y los inmensos templos griegos fueron en principio dedicados a sus dueños originales, los dioses. Pero, ¿qué ocurrió con estos antiguos constructores de antaño? ¿Qué fue lo suficientemente destructivo como para borrarlos de la faz de la Tierra y desmoronar tremendos mastodontes? El paleontólogo, geólogo y geofísico de la Universidad de Boston, Dr. Robert Milton Schoch, cree tener una explicación firme y contundente. En marzo del 2021, Schoch lanzó, junto a su esposa, la versión extendida y revisada de su libro Civilización Olvidada, Nuevos descubrimientos sobre la Edad Oscura inducida por el Sol, donde el científico explaya con lujo de detalle su teoría denominada por sus siglas SIDA, que sostiene que hace 12.000 años nuestro planeta fue golpeado directamente por una tormenta de eyecciones y explosiones de plasma coronal provenientes del Sol, que ocasionaron una larga edad de oscuridad.
Tal como un gigantesco láser destructivo, estas descargas eléctricas tan enérgicas como una micronova tuvieron el poder de incinerar y vaporizar cualquier cosa con la que se topasen. El calentamiento climático emergente habría inducido terremotos, erupción de volcanes, y al impactar en glaciares, lagos y océanos, la atmósfera se habría llenado de agua, transformándose en lluvias torrenciales e inundaciones en todo el planeta. Lo más aterrador es que esta catástrofe podría haberse detonado en tan solo 2 semanas. Se deduce que este impacto podría haber inclinado el planeta a los 23,5 grados actuales, afectando completamente los ecosistemas, entre ellos el Sahara Verde, que se habría transformado en el Sahara hiperárido del presente, acabando rápidamente con la última edad del hielo. Un investigador independiente muy conocido llamado Brian Foster, acompañado de Schoch y la geóloga Susan Moore, encontró numerosas evidencias en Egipto que sustentan esta teoría y sospecha que los primeros rayos calientes de plasma podrían haberse asomado desde el este, el punto cardinal desde donde siempre se eleva el sol, que para los egipcios simbolizaba al dios Ra, el que mantiene el orden cósmico desde la creación, pero también desde la destrucción. Las pistas en la piedra sugieren intensamente que los colosos de Memnón, estatuas de 18 metros de alto y 720 toneladas, sufrieron el impacto ardiente porque la cara frontal que apunta hacia el este, hacia el sol naciente, exhiben indicios de quemaduras graves, mientras que la superficie trasera del oeste permanece intacta en ambos casos. Este trozo de una escultura monolítica colosal de 1000 toneladas, perteneciente al templo funerario de Ramsés II, evidencia calor abrasador en la parte posterior, la espalda, así que habría estado orientada hacia el oeste, hacia el Valle de los Reyes, cuando el impacto trasero la voló en pedazos. Solo un choque de tal magnitud podría provocar semejantes daños en estructuras tan grandes. Si pensamos con detenimiento, sería lógico suponer que la cabeza de la esfinge desapareció y se desintegró al contacto con el plasma y las lluvias torrenciales. Según el Dr. Schoch, en origen la esfinge representaba a una leona llamada Mehit, guardiana de los registros. Pero cuando su cabeza desapareció, los egipcios dinásticos posteriores la restauraron en una figura humana. Esta postura permanece sustentada en uno de sus estudios revisados por pares. De hecho, este geólogo estudió intensamente la esfinge desde 1990 y concluyó que los rastros de erosión hídrica ocasionados por lluvias torrenciales inevitablemente se remontan hacia 12.000 años atrás, 9.500 años más antigua durante el periodo del Sahara Verde. Foster muestra múltiples pruebas de quemaduras, desintegración y modificación de la estructura cristalina por calor extremo en el templo mortuorio de Hatshepsut, también orientado principalmente hacia el este. Según nos explica, si la Tierra no estuviera inclinada a 23 grados, este templo estaría perfectamente alineado con el este, la salida del Sol, por lo que es anterior a la gran catástrofe, es antediluviano. Uno de los lugares más afectados podría haber sido la ciudad egipcia de Tanis, una zona olvidada y poco transitada por los turistas que podría ocultar las mayores revelaciones del pasado, ya que a pesar de estar rodeada de tierras fértiles de cultivo, su colina es literalmente un océano arenoso y estéril, desprovisto de vida. En Tanis, las estatuas revelan de manera impactante las superficies calcinadas,
derretidas y hasta fundidas. La estructura de la piedra cuarcita exhibe tonalidades coloradas y radiadas, pero aún quedan huellas del tono claro original. ¿Y cómo es que las razas humanas y humanoides sobrevivieron a la hecatombe? Los expertos intuyen que la megafauna, como los mamuts lanudos y los dientes de sable, desapareció irremediablemente, pero la humanidad migró a otras tierras y se refugió en auténticas ciudades intraterrenas, como Derinkushu en Turquía, Naurs en Francia, Orvieto en Italia, las cuevas de Ellora en la India, con su impresionante templo monolítico Kailash, en Cliff Dwellings en Estados Unidos, el Longyu en China, el cual expone muescas de labrado y corte con máquina, y Egipto, no solo en las estructuras subyacentes a la pirámide, sino en túneles secretos dispersos debajo de toda la meseta. Esta etapa precaria y apocalíptica en la que el hombre volvió a las cavernas duró miles de años, suficientes para que las generaciones olvidasen poco a poco su pasado, y nosotros somos sus descendientes. Sin embargo, no estaban solos. Recordemos, por ejemplo, al enigmático pueblo hormiga de la mitología Hopi, que ayudó al hombre a protegerse de los cataclismos guiándole hacia ciudades intraterrenas. Los gigantes y los cráneos alargados también sobrevivieron, y hasta el día de hoy sus huesos y mitologías se preservan. Asombrosamente, aún se conserva en petroglifos dispersos por todo el mundo esta misteriosa imagen conocida como The Squatting Man, el hombre en cuclillas, un símbolo que el destacado físico de plasma Dr. Anthony Peratt comparó con uno de los patrones que el plasma de alta intensidad puede adoptar, concluyendo que los antiguos presenciaron una gran erupción solar y la registraron. En esta captura se compara otro patrón de descarga de plasma en laboratorio y el arma que empuña Marduk, el dios de las tormentas. Inclusive se encontró relación con las indescifrables escrituras rongo-rongo de la isla de Pascua, como si fuera una recopilación de diseños de plasmoides. Hace 2400 años, cuando Platón dijo en su famoso Critias que muchos grandes diluvios han tenido lugar durante los 9000 años desde que se hundió la Atlántida, afectando tremendamente la geografía del planeta. Si tesoros arqueológicos tan colosales como las estatuas de Ramsés se han encontrado enterradas bajo la arena del desierto, ¿cuántos secretos nos estarán esperando en las entrañas de la Tierra? Los científicos sospechan que estas grandes calamidades son parte de un proceso y un orden cósmico que apenas estamos comenzando a intuir y dilucidar, pero que muy probablemente los antiguos ya habían estudiado, teniendo que ver con las precisiones astrológicas de cambio de era, el famoso Piscis Acuario del que tanto se habla. Así que en vídeos posteriores analizaremos el secreto universal detrás de estos reinicios globales de renacimiento, de resurrección. Para finalizar, te dejo con las esclarecedoras palabras del Dr. Robert Schoch, y recuerda que el propósito de El Legado Sumergido es brindar un espacio con información bien documentada para que puedas saber en vez de solo creer. En la Universidad de Yale, donde obtuve mi doctorado, me formaron en el paradigma convencional sobre el cuándo, el dónde y el porqué del surgimiento de la civilización. Durante muchos años, literalmente ni siquiera pronunciaba la palabra Atlántida en público por miedo a que mis colegas académicos se burlaran de mí. Ahora he desafiado las convenciones académicas e incluso algunos me han tildado de hereje. ¿Por qué cambié de opinión? En resumen, estoy convencido de que la evidencia cuenta una historia diferente, más compleja que el simple escenario que me enseñaron hace tantos años.